vamos a dar inicio a esta jornada, que es la anteúltima. Esta es una jornada, como decía recién, que va a versar sobre aspectos prácticos, porque los oradores fueron víctimas de delitos o familiares de víctimas, tienen mucha experiencia, tienen sobre sus espaldas haber llevado adelante ese hito que fue para toda la legislación argentina, la ley de víctimas, fue el inicio de un camino, un cambio de paradigma, y a partir de ahí se fue desarrollando en forma práctica el tema de víctimas en los expedientes, y sobre todo la clase de hoy va a versar sobre la oralidad y la participación de las víctimas en los procesos acusatorios, en los juicios orales, en las audiencias. La voz de las víctimas es muy importante, así la consideramos. Y le voy a dar la palabra para que inicie esta charla a la doctora Luciana Carrasco. La doctora Luciana Carrasco, bueno, no la conocemos todos, no la voy a presentar. Gracias, Lu, por participar. Es integrante del programa de víctimas del Colegio Público de Abogados, amiga y compañera, trabajamos juntos, y ella va a hacer un pequeño resumen antes de darle la palabra a los oradores del día de la fecha. Adelante, Lu, es todo tuyo. Gracias, Gustavo. Bueno, agradecer al colegio. Creo que esta actividad es muy importante porque se enfoca en el ejercicio de la abogacía, y me parece que la charla de hoy lo que tiene de fundamental es que las víctimas que van a exponer fueron las que originaron la ley de víctimas, que es la que nosotros estamos estudiando en el programa ahora con esta capacitación. Cada uno de ellos empezó desde su lugar, se unieron y fueron los que después de un montón de luchas lograron que se apruebe la ley de víctimas. Mi idea es después hacer un cierre un poco tal vez más técnico si nos da el tiempo, pero principalmente quiero que empiece a hablar Vivian, que sé que tiene que dar una clase, así que le voy a dar la palabra a ella. Anótense todas las preguntas, así a lo último podemos responderlas, pero lo que, principal de esto es ver y conocer y todo lo que ellos trabajaron y que se convirtieron en abogados de alguna forma para poder aprobar estas leyes. Y no solo se quedaron con la ley de víctimas, después les va a ir contando cada uno de ellos, se trabajaron en otras leyes y fueron modificando la legislación, así que son, creo que, los actores de alguna forma más importantes en este cambio de paradigma. Gracias por estar, y Vivian, te paso la palabra así podés empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Vivian Perrone, soy la mamá de Kevin Sedano. Siempre lo tengo a mi hijo acá conmigo porque él es el motivo por el cual estoy acá hoy a la tarde presente con ustedes. Formo parte de la Asociación Madres del Dolor y también soy fundadora de la Asociación de Víctimas de Tránsito. El hecho de Kevin ocurrió el 1 de mayo del año 2002, ya hace 21 años, y hace 21 años que desde que perdí a mi hijo, que trato de hacer todo lo posible para que otras personas no tengan que pasar por el dolor sumado a más dolor, ¿no? El dolor de la pérdida sumado al dolor de la falta de justicia, el dolor de la falta de comprensión desde los tribunales. Kevin estaba en Vicente López, cerca de la Quinta Presidencial, estaba por cruzar la Avenida del Libertador, cerca de Corrientes y Libertador, una cuadra más yendo como para Tigre, es Esturice y Libertador. Estaba con 2 amigos y cuando cruzan la avenida, un auto conducido por Eduardo Suquiasián, al doble de la velocidad permitida, esto es lo que dijeron los testigos que estaban ahí en el lugar, atropella a Kevin sin respetar el semáforo, frena a la media cuadra, baja a alguien del auto, porque en el auto iban 3 personas. Cuando ven las malas condiciones en las que estaba Kevin, se escapan, se fugan, se van. Gracias a los 3 testigos que se quedaron, que se comprometieron con Kevin, que fueron al juicio oral, que
que acompañaron en todo el proceso, la verdad que 3 muchachos jóvenes, pude saber qué había pasado esa noche, ¿no? Porque la verdad es que desde un primer momento todos me decían que había sido un accidente, que lo tenía que aceptar y que así es la vida. Y bueno, hoy justamente 17 de agosto es la fecha en que hubiera cumplido años un tío mío, que es Oscar Alfredo Gálvez, fue un corredor que el autódromo de la ciudad de Buenos Aires lleva el nombre de Oscar y Juan Gálvez. Así que a mí desde que nací que me habían metido en mi ADN todo lo que tiene que ver con seguridad vial. Jamás pensé que algo así podía pasar en mi familia. En ese momento, en la ley vial, el alcohol, la velocidad no eran agravantes y la fuga del lugar del hecho se veía desde el punto de vista de la víctima. Como Kevin estaba con 2 amigos, no se consideró un agravante porque se consideró que él no había sido abandonado, él estaba con alguien a su alrededor. Lo que nos pasa a las víctimas es que a los pocos días, a mí por ejemplo a la semana, tuve que volver a ir a trabajar. Yo soy profesora y yo trabajaba en el mismo colegio donde Kevin era alumno. Yo estaba en lo que era tercer año del secundario B y Kevin estaba en tercero A, o sea que estaba en el aula de al lado. Y tuve que volver a ver a su banco vacío, a sus compañeros, a sus amigos desde que él tenía 3 años de edad. Pero eso era como que a nadie le interesaba, ¿no? Además de todo lo que tiene que ver con la causa. Cuando fui a averiguar sobre la causa de Kevin, porque un día me levanté y dije, bueno, ¿qué hago con esto? O me muero con él o hago algo con esto. Y lo primero que decidí hacer fue caminar las mismas cuadras que había caminado Kevin. Y ahí me di cuenta de cuántas pruebas que habían. Había un video, una cámara de videos, una persona me dijo, mira que acá había una huella de frenado, no sé si lo tomaron, mira que acá hay testigos en la estación de servicio. Bueno, fui a la fiscalía, después de 6 meses, todavía estaba caratulada, estaba mal caratulada, estaba caratulada como Cenaro, y mi hijo se llama Kevin Sedano, y después me explicaron que tenía que estar caratulada como Sukiasian, con el nombre del imputado. Y les resumo un poco, recién llegamos a juicio 5 años después. Aunque un hecho vial no hay mucho que investigar, ¿no? ¿A qué velocidad venía uno, otro? ¿Cómo cruzó uno? ¿Estaba alcoholizado uno, el otro? Punto. No hay tantas pruebas como para hacer. Sin embargo, se tardó 5 años. ¿Quién lo estaba defendiendo a Eduardo Sukiasian? El grupo de abogados de León Arlanian. Y León Arlanian en ese momento era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Es justo eso? No, no lo es. Yo solo era una docente y él tenía al ministro de Seguridad de la provincia defendiéndolo en la causa. Y muchos me preguntaban, ¿para qué querés ir a juicio? Si sabes que en los hechos viales nadie va preso. Yo tenía la necesidad de llegar a un juicio, primero para saber bien qué pasó. Quería escuchar a los testigos, quería escucharlo a Sukiasian, quería también poder cerrar un ciclo, ¿no? El decir, bueno, esta es la pena, esta es la sentencia, acá, hasta acá llegamos. Y quería también decirle a mis otros 2 hijos, que mi otro hijo, Eric, tenía 16 años y me decía, ¿para qué haces todo esto? Si todo esto es una mierda, si nunca vamos a llegar a nada. Yo les quería decir, sí, se puede llegar a algo, sí, podemos llegar a hacer algo. Llegamos a juicio con mucho dolor, porque una semana antes del juicio oral, mi marido, que tenía 50 años, fallece de un infarto. Era profesor de educación física, pero él había dicho que no iba a soportar ver a Sukiasian, y así fue. Y lo sentenciaron a 3 años de prisión efectiva y en ese momento se lo llevaron detenido. Increíble, pero no fue porque, uy, qué bueno los jueces, sino porque las puertas estaban llenas de medios que estaban ahí mostrando lo que estaba pasando en ese caso, ¿no? Cuando salgo, mi abogado me dice, mirá que con 3 años de prisión efectiva, el mínimo de la pena es de 8 meses. Y yo dije, bueno, que tenga que estar preso 8 meses, aunque sea que se cumpla con la ley, que tenga que dormir en una catrera 8 meses, pero que no crea que porque él es
de una clase social muy alta, porque tiene los contactos políticos, porque estudió en una muy buena, o estudia en una muy buena universidad, puede llegar a zafar o quedar libre, que tenga que cumplir aunque sea con el mínimo de la pena. A los 2 meses me llama el fiscal de la causa, el doctor Franco Servidio, al que le tengo que agradecer muchísimo, y me dice: Vivian, la semana pasada hubo nuevamente, me explicó lo que es la etapa de ejecución penal, yo no tenía idea, y me dice: Sukiasian está pidiendo prisión domiciliaria, y él tendría que haber ido la semana anterior, pero cuando se dio cuenta que yo no iba a estar, no fue, y sí me invitó a que yo estuviera presente en la próxima audiencia, y así hice. Y lo escuché a Sukiasian decir que él quería prisión domiciliaria porque estaba estudiando en una buena universidad y preso no podía seguir estudiando ahí. Yo lo que dije en los medios, porque por supuesto que en esa etapa no te dejan hablar, no te dejan dar tu opinión, o no dejaban previo a la ley de víctimas, lo que dije es que terminara de cumplir su sentencia, que le faltaban 6 meses, y que después estudiara donde él quisiera, que él lo podía hacer, mi hijo ya no lo podía hacer. Las juezas Coelho y Tisato votaron a favor de Sukiasian en el Tribunal Oral número 7 de San Isidro, y ahí recibió ese beneficio de prisión domiciliaria. Yo más que nada lo que quiero es que se pueda comprender que es importante, aunque nadie nos va a devolver a nuestros seres queridos, aunque nada nos va a quitar este dolor tan terrible que sufrimos, que sentimos, logramos canalizarlo, logramos taparlo, logramos reírnos, pero el dolor está. Aunque nada nos va a curar realmente, llegar a un juicio oral y llegar a poder decir, bueno, hasta acá es esta etapa, hasta acá es lo que yo pude hacer. La verdad es que no solamente ayuda a la familia, sino que ayuda a toda la sociedad. Es un mensaje también como para prevenir, como para decir, cada uno tiene decisiones, de acuerdo a esas decisiones actúa, pero esas decisiones tienen consecuencias. Lo que nosotros o lo que estábamos viendo es que las consecuencias solamente son o eran para las víctimas. Por eso es tan importante la ley de víctimas. Fue importante modificar la ley vial. Ahora el alcohol, la velocidad son agravantes. Ahora existe la fuga del lugar del hecho. No importa si la víctima está acompañado de 100 personas a su alrededor, si el conductor se va, es un agravante. Eso lo logramos, pero lo que no logramos es modificar el mínimo de la pena. El mínimo de la pena sigue siendo de 3 años, es de 3 a 6 en un homicidio culposo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los jueces dan como sentencia 3 años en suspenso. Y te dicen, mira, el que te mató a tu ser querido estaba alcoholizado, se fugó del lugar del hecho, tiene todos estos agravantes. La pena es de 3 años en suspenso. Y te quedás con ese sabor a qué poco vale la vida, ¿no? La verdad es que me parece muy importante que ustedes hoy estén presentes, que puedan llegar a sentir la empatía de lo que significa pasar por un juicio oral, por una causa, pasar por terrible que es la pérdida de un ser querido y especialmente de un hijo, ¿no? Les agradezco muchísimo y les pido disculpas que me tengo que retirar por esta clase que tengo ahora 5:30, pero si tienen cualquier pregunta, sé que Luciana después se las va a poder contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian, por estar, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un beso. Gracias, Vivian. Gracias por haber... Guille, si querés seguir vos. Correcto. Bueno, buenas tardes. Yo soy Guillermo Barnia, padre de Soledad, que fue asesinada en un intento de violación el 22 de mayo de 2009 por un vecino que vivía en el mismo edificio y que estaba cumpliendo condena por una anterior violación a una niña de 15 años y estaba en ese momento con salidas transitorias otorgadas por el juez Axel López, a pesar de no la negación, pero sí de estar en contra
el servicio penitenciario y el fiscal de ejecución. Lamentablemente, en la tercera salida transitoria de los viernes, que era sin la tutela de su mujer, intentó violar y mató a mi hija. Por ella, igual que Vivian, por ella es que nosotros peleamos y tratamos de llevar el dolor a cosas tan efectivas como las modificaciones de las leyes. La ley de protección de víctimas tiene una serie de ítems que dice qué es lo que debe de tener la víctima como, digamos, beneficio para poder igualar en algo los beneficios que tiene el victimario. El primero es el trato digno y respetuoso de los funcionarios policiales y los funcionarios judiciales intervenientes en el momento del hecho. Yo les puedo asegurar que en ese momento, o por falta de capacitación, o no sé por qué, la persona que estaba asignada por la Policía Federal para acompañar a mi esposa en ese momento, estuvimos como 3 horas y media esperando que terminaran de hacer todo lo que tenían que hacer en el escenario del crimen, que había sido nuestro propio departamento. Se sentó una oficial de la Policía Federal al lado de mi esposa, no le dirigió la palabra durante 1 hora y media, 2 horas, y solamente le habló cuando mi otra hija, Daniela, llega al departamento. Nosotros estábamos en el departamento de al lado, y al enterarse de lo que había pasado con su hermana, empieza a gritar, y empieza a gritar y a gritar y a enfurecerse, y revolear la cartera que tenía consigo. Y lo único que tuvimos de esa funcionaria policial es la consulta a mi esposa si mi hija Daniela era violenta. Fue la única contacto que tuvimos con alguien que debía tener un trato más empático. Tampoco respecto de los funcionarios judiciales, porque ni en ese momento, ni hasta que pudimos ser querellantes 2 meses antes del juicio, por un problema que tuvimos al presentarnos como querellantes, nunca tuvimos ningún tipo de información ni ningún tipo de demanda de datos, información, opinión por parte del fiscal. El recibir información de las autoridades, nosotros como víctimas creemos que es muy importante, porque que se haya conseguido que eso, aunque uno no sea querellante, lo tenga, hace que quede uno más tranquilo de que el fiscal está llevando bien la investigación y que va a terminar en una elevación de juicio correcta. Nosotros, lamentablemente, por una mala presentación que hizo el primer abogado que tuvimos, un error que cometió, no nos aceptaron como querellante, y recién en casación nos aceptó como querellante 2 meses antes del juicio, con lo cual nosotros no supimos absolutamente nada de la investigación. El ser informado de la situación de la persona imputada, por haber sido un caso mediático, por haber aparecido el juez Axel López de ejecución dando explicaciones en el diario Perfil esa misma noche del asesinato de mi hija, todo eso hizo que nosotros supiéramos que estaba de nuevo preso en Ezeiza, como correspondía, porque fue apresado en el mismo edificio posterior al haber dado muerte a mi hija. El tema de lo importante de poder aportar información y pruebas durante la investigación. Cuando el fiscal efectivamente acepta hablar con nosotros, y ya les digo, 2 meses antes del juicio, me pregunta por qué mi hija le habría abierto la puerta a su asesino. Primero, era un vecino, 2 pisos más abajo, pero era un vecino. Segundo, en las salidas transitorias que ya tenía los fines de semana, él se ponía a tocar la guitarra al lado de su hija de 8 años en el hall del edificio, con lo cual mi hija lo veía como una persona normal con una hija,
Y además, como el novio de mi hija era músico, siempre lo encontraba cuando ella bajaba hablando con el novio de ella. Con lo cual, ¿por qué no le iba a abrir la puerta si era alguien conocido? El tema es que la falta de información que uno puede llegar a tener es tan cruel que hace que uno se desespere. Por suerte, el juez de instrucción, Alberto Baños, después se reconoció que había hecho una impecable instrucción y que no había dejado absolutamente nada fuera ¿cómo se llama?, de haber estudiado, con lo cual el asesino de Soledad llegó al juicio, yo diría, ya con la condena casi armada. Fue al final el top número 26 el que decidió que el juicio fuera por abuso sexual seguido de muerte y la condena fuera la prisión perpetua. Bueno, la prisión perpetua que conocemos que en la Argentina no es perpetua, pero bueno, intentaremos que sea la mayor cantidad de años posible. La lucha que nosotros encaramos desde el momento de la muerte de mi hija iba dirigido a la modificación precisamente de la Ley 24660 de la ejecución penal para los internos por delitos sexuales. En el año 2012, o sea, 3 años después de haber asesinado a mi hija, se publicó la ley 26812, aprobada por unanimidad en diputados y senadores. Nunca se reglamentó. Modificaba las condiciones de salidas de beneficios para los internos de abusos sexuales, poniéndosela más dura. Nunca fue reglamentada. Por suerte seguimos peleando la modificación de esa ley, de la 24660, y se consiguió recién en julio del 2017, que es la 27375. Otra de nuestras luchas era la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos para delitos contra la integridad sexual. También se consiguió que el registro fuera ley en el 2013 y recién también se reglamentó en el 2017. Al día de hoy puedo decir, y eso es una observación personal, el registro de violadores nacional es un desastre, está dirigido por un director que no tiene la capacidad ni idoneidad para estar en ese puesto, ya que es obstetra. En vez de ser genetista, es obstetra y él es el director del Registro Nacional. Y además, la tercera preocupación o eje que nosotros teníamos en nuestra lucha era el juicio al juez Axel López. Por el caso de mi hija Soledad, el Consejo de la Magistratura rechazó el pedido de juicio político. En ese momento me dieron 20 minutos para hablar en el mismo Consejo de la Magistratura y yo terminé diciendo, si no cambian la ley, esto va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque en la ley 24660 que dice el juez podrá otorgar determinados beneficios a los internos, los jueces de ejecución como Axel López lo tomaban como deberá. Y así era como asignaba o daban beneficios que no correspondían ni eran ni siquiera juzgados en forma inteligente. Recién pudimos llevar al juicio político por el mismo Axel López dándole salidas transitorias y a un cuádruple violador en el Chaco que asesinó a Tatiana Colodier. Conseguimos llevarlo a juicio. Tengo que decir que el juicio fue una buena función teatral. La votación terminó 3-3 y él sigue siendo juez de ejecución. Lo que ustedes tienen que entender que un hecho que termina en asesinato conlleva a una serie de preguntas sin respuestas por parte de las víctimas sobrevivientes
Y eso es parte de nuestro terrible duelo que vivimos, porque siempre estamos tratando de imaginar los últimos momentos o el momento final de nuestro ser antes de su muerte. Y eso es lo que llevamos adentro y lo vamos a llevar de por vida. Pero la lucha nos hace que seamos, por lo menos, nos reconozcamos que estamos en algo importante y para los demás, para que en lo posible no vuelva a pasar, y si pase, no pase por lo que pasamos nosotros. Así que bueno, seguiremos luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guille. Albert, está... Ahí está. Hola, espera un segundito, por favor, que estoy... No sé qué le pasa a esta cámara. ¿Querés que siga Mati y después... Que siga Mati, por favor. Dale, Mati. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Avísenme si se escucha bien. Bueno, me imagino como en todos lados, acá en mi casa hoy está medio complicado con las inundaciones, las señales, así que cualquier cosa me avisan. Bueno, ante todo agradecerles la oportunidad de que nos permitan hoy ser escuchados. La verdad que para nosotros era prácticamente impensado, no mucho tiempo atrás, tener posibilidades como esta de poder hablar a operadores judiciales y comentarles un poquito de lo que vivimos las víctimas cuando tenemos que empezar a transitar ese derrotero en búsqueda de justicia por nuestros seres queridos asesinados. Yo quizás no quería compartirles la sensación y todo lo que he vivido. Calculo que la gran mayoría de ustedes conocen mi causa. Soy Matías Bañato, el único sobreviviente de lo que se conoció como la masacre de Flores, donde fueron asesinados mis padres, José de 42 años, Alicia de 40, mis hermanos Fernando de 14, Alejandro de 9, y por esas cosas del destino, esa noche se había quedado a dormir un amiguito de mi hermano, Nicolás Borda, de 11 años. Bueno, fallecieron cuando un socio de mi papá, llamado Fructuoso Álvarez González, prendió fuego mi casa cuando estábamos durmiendo. Y bueno, como resultado quedé solamente vivo yo y mi abuela. Pero bueno, como les decía, más allá del caso en sí, quería aprovechar este espacio para comentarles, bueno, la importancia que fue en ese momento. Les hablo en el año 94, cuando fue el crimen de mi familia, cuando llegamos a la instancia del juicio. Fue uno de los primeros juicios orales y públicos, y bueno, lo importante que es para una víctima llegar a ese momento, ¿no? La realidad es que en la primera instancia, cuando te matan a un ser querido, lo único que te hace aferrar a la vida es poder obtener justicia, con todo lo que significa la palabra justicia, ¿no? Entonces, todo ese momento hasta llegar al juicio, la verdad que la vida en la que se transforma para un familiar de víctima es solamente pensar en ese momento, en poder llegar a esa instancia, poder ser escuchado, ser comprendido y obtener, como les digo, la justicia. Obviamente que en ese momento, como les decía, los juicios orales y públicos recién empezaban. Yo tenía 16 años, era el único sobreviviente, y si bien hubo algunas personas dentro del juzgado que me cuidaron mucho, la gran mayoría del desarrollo del juicio y demás, cuando llegó el momento de que tuve que declarar, o bueno, una instancia que ustedes saben que se lleva a cabo, que es la reconstrucción del hecho, la realidad es que yo sentí que si no hubiera sido por mi abuela, una persona que no lo digo porque era mi abuela, sino que verdaderamente, créanme, que era única en todo aspecto, quien me protegió y me cuidó en todas las formas en que se puede cuidar y proteger a una persona. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida después de lo que viví y después de haber tenido que vivir esto que les estoy contando, ¿no? En ese momento yo sentí por parte de la justicia que nadie pensó que era un adolescente de 16 años que le habían matado a su familia entera. Yo tengo recuerdos del momento de la reconstrucción, que obviamente se hizo en el mismo horario que había pasado el hecho, en la casa,
con este monstruo a metros de donde yo me encontraba, me metieron en el cuarto donde yo había salido, y me acuerdo de las preguntas de los peritos y demás, del tribunal, diciéndome que tenía que recordar y hacer mucha memoria del color del fuego, o sea, bueno, preguntas y una situación terriblemente revictimizante para un joven de 16 años que estaba atravesando esa situación, ¿no? Y les cuento todo esto porque en base a la ley de víctimas, creo que más allá de una ley por sí sola, como siempre dice Luciana, una ley por sí sola no cambia realidades. También quiero transmitirles esto, ¿no? De esa falta de empatía que tienen en general los operadores judiciales, que no tengo ninguna duda que fueron absorbidos por un sistema que nunca pensó en la víctima. La realidad que creo que es la lucha que nosotros venimos llevando hace mucho tiempo, estos últimos años, de que en algún momento pase y se concrete plenamente este cambio de paradigma que estamos llevando adelante, que es que todo el sistema judicial tiene que estar principalmente capacitado y comprender cuál es el rol de la víctima dentro de un proceso, ¿no? Que en realidad empezar a ir y empezar a caminar, como siempre decimos nosotros, que todos los que integran la justicia de nuestro país empieza a caminar por un camino de sentido común como el que tenemos los ciudadanos de a pie, ¿no? Yo eso, no, la verdad que no lo sentí nunca. Es como que uno siente continuamente cuando va a un juzgado o cuando tiene que pasar por estas instancias, como yo le cuento, es como que siente como que le están haciendo un favor, cuando en realidad es todo lo contrario, porque créanme, como yo siempre dije, en mi vida hubiera querido pisar tribunales, en mi vida hubiera querido aprender de leyes, del Código de Ejecución de la Pena, de lo que es ser querellante, bueno, de un montón de cosas que desgraciadamente tuve que aprender a las trompadas, porque desgraciadamente nadie nos escuchaba a las víctimas, ¿no? Hemos logrado este cambio y algunas cosas con la ley de víctimas, pero insisto, creo que el cambio tiene que ser más profundo. Por eso celebro la oportunidad de tener charlas como las que tenemos hoy con ustedes, como las que estamos haciendo muy seguido en las facultades de Derecho, porque creo que más allá de las leyes es muy importante y que tomen conciencia verdaderamente del rol que ocupan, ¿no? Y lo que espera un ciudadano de a pie, que no va caminando por la vida leyendo de leyes o comprendiendo este mundo que uno nunca hubiera querido transitar, y que lo que más espera de un operador judicial es que tenga empatía, que tenga contención, que se le pueda explicar con un lenguaje claro lo que está viviendo o cómo son las penas en nuestro país. Esto, acá hago un paréntesis, imagínense que esto del sentido común que les digo, ¿no? Con mi abuela, la verdad que cuando nosotros escuchamos que este monstruo había sido condenado a prisión perpetua, y sí, el sentido común, nunca nos hubiéramos imaginado que después de asesinar a 5 personas y quemar vivas a 3 criaturas, la perpetua no era perpetua. O sea, eso era algo que a nosotros no nos entraba en la cabeza, o que era lo mismo y significaba igual matar a una persona que a 5. Son cosas que el ciudadano de a pie no conoce y aplica el sentido común. Entonces, además de todo el dolor que uno tiene que comprender, que es algo incomprensible, encima tiene que comprender las leyes, el idioma, cómo te explican los tiempos. Y bueno, a lo largo de estos 30 años, desgraciadamente, tuve esa mala experiencia de tener que, como siempre dije, hipotecar mi vida para que esta persona no salga de la cárcel. Tuve que aprender un poco de lo que era el periodismo, de lo que era la abogacía. O sea, miren todos los roles que tuve que aprender para intentar vivir un poco en paz, ya que esta persona continuamente me amenazaba y decía que me iba a quemar como al resto de mi familia. Y insisto, está muy lejos del sentido común que esperamos los ciudadanos de nuestra justicia, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la ley de víctimas, creo que más o menos lo que explicó Vivian, Guille y seguramente Alberto ahora les va a contar, pero fundamentalmente la ley de víctimas, más allá de las partes técnicas, aunque ustedes no lo puedan creer, tuvimos que luchar por una ley que hable de esto que les estoy diciendo, de la empatía, de los buenos tratos, de los buenos modales, de hablar en un lenguaje claro y de tener
las mismas posibilidades que tiene un victimario a lo largo de todo el proceso, de ser considerados parte, más allá de si tengas un abogado o no, de poder presentar pruebas, más allá de la instancia en la que estés, porque sos víctima, porque tenés el derecho a que te escuchen, de que te den la oportunidad de ser escuchado en todo el proceso, de principio a fin, a ser informado. Quizás una de las cosas que ha vuelto muy emblemático mi caso fue, como ustedes saben, que yo me entero de que el asesino de mi familia estaba libre a través de sus amenazas, porque a mí nadie, ni a mí ni a mi abuela, nadie de la justicia nos avisó de que esta persona estaba gozando de una libertad. Y la verdad que, insisto, en ese momento mi abuela tenía por delante una tarea terrible, que era tratar de que yo pueda crecer y ser un hombre como soy hoy, sin rencor, sin odio, tratar de tener una vida lo más normal posible después de todo lo que nos había pasado. Y ella confió en esa prisión perpetua, ¿no? Y bueno, más allá de que no fue perpetua, después obviamente fui aprendiendo esto de las leyes, como les digo, pero ni siquiera fuimos avisados, ni siquiera fuimos notificados, nos tuvimos que enterar por una amenaza de él de que esta persona estaba libre. Entonces creo que lo importante, y por lo menos de mi parte, es lo que más quería transmitirles en la charla del día de hoy, es cuán importante es para la víctima el juicio, el trato, el ser escuchado, estas cosas que les estoy contando, ¿no? Que en definitiva es que más allá del rol que nos toque ser, no dejemos nunca de ser seres humanos, no perdamos esto, no sé, el poder intentar por lo menos comprender un poquito el dolor y lo que está pasando la otra persona, ¿no? Como les digo, ninguna víctima quiere estar en un juzgado pidiéndoles por favor que les den una respuesta. Así que nada, yo no quiero robarles más tiempo, agradecerles. Gracias, Gustavo, como siempre, por convocarnos. Para mí, estas oportunidades son las que me llenan de fuerza para poder continuar esta lucha, que no es fácil, porque no es lindo estar cada 2 por 3 recordando lo que vivimos, pero a su vez genera esto, ¿no? De saber que, bueno, que tanto dolor y tanto sufrimiento y la muerte de ellos no va a ser en vano, porque de a poquito empezamos a cambiar las cosas para intentar vivir en un país un poquito más justo. De todo corazón, en nombre de mi familia y mío, les agradezco por haberme escuchado esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Matías, como siempre, ¿eh? Muchas gracias por estar. Gracias, Mati. Bueno, Albert. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy acá en mi negocio, yo tengo un negocio de ferretería, así que se imaginan el estado de crispación en el que me encuentro con esta disparada inflacionaria que hay. Primero antes que nada, quiero agradecer infinitamente a Gustavo, al doctor Gustavo, a la doctora Luciana, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, esta delicadeza, este honor que nos hacen con invitarnos, pero fundamentalmente esta muestra de empatía que tienen con organizar esta actividad que tal como lo ha señalado Vivian, Guillermo y Matías, tienen una significativa importancia para nosotros de poder conversar con ustedes y relatar, o sea, sintéticamente, toda esta lucha que nosotros somos una cara visible de esto. Ustedes saben, yo estoy desde Tucumán, pero que es un denominador común de miles de familias a lo largo y a lo ancho de todo el país. Yo soy Alberto Levos, el papá de Paulina Levos. No voy a entrar en muchos detalles del caso de Paulina, ustedes pueden googlearlo, ha sido un caso que es muy público, de mucha trascendencia. Mi hija era estudiante de Ciencia de la Comunicación en el año 2006, estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Un día sábado 25 de febrero de 2006, rindieron una materia que aprobaron y decidieron salir a festejar con sus compañeros. Desapareció cuando terminaron el festejo en la zona de mucha concurrencia de jóvenes en la capital de Tucumán, en San Miguel, y estuvo desaparecida 13 días, apareció luego el 11 de marzo a 30 kilómetros de la capital de Tucumán, a la orilla de una ruta, horriblemente asesinada.
se imaginan, eso deparó toda una situaciones inéditas para la provincia de Tucumán. En primer lugar, fue una muestra infinita de solidaridad de toda la provincia, de todos los ciudadanos que se movilizaron en la búsqueda de Paulina. Desde la Universidad Nacional de Tucumán, los compañeros iniciaron marchas todos los días exigiendo la aparición con vida de Paulina, y algo muy llamativo fue que en la segunda marcha ya aparecían familias con pancartas pidiendo justicia por las muertes impunes de sus hijos, por los homicidios impunes de sus hijos. Nosotros abocados en esta búsqueda, por supuesto, uno nunca ni se imagina en sus peores pesadillas tener que transcurrir por una situación tan horrenda como es la desaparición de un hijo y luego la muerte en estas circunstancias tan brutales. Y eso después se transformó en una horrenda historia de encubrimiento, de protección política a los asesinos por parte del gobierno de José Alperovich, que se derivó en juicios que recién se hicieron. El primer juicio se hizo en el año 2013, 7 años después, a los jefes policiales de la comisaría del lugar donde encontraron el cuerpo de Paulina por maniobras de encubrimiento, y fueron condenados. Ya están libres porque la máxima condena por encubrimiento agravado es de 6 años de prisión. Luego, en el 2018, se hizo un juicio a quienes eran el secretario de Seguridad de la provincia, el jefe de policía de la provincia, el subjefe de policía, el jefe del Regional Norte. Le estoy hablando de las máximas autoridades de seguridad del gobierno de la provincia de Tucumán, y fueron condenados a también la máxima pena que contempla el Código Penal, que son 6 años de cárcel por encubrimiento agravado. En el transcurso de la investigación, el primer fiscal actuante, el hecho fue el 26 de febrero del 2006. El primer fiscal actuante, el fiscal Alejandro Noguera, fue separado del cargo de la investigación, no del cargo, ahora es camarista, porque en horas de la noche la prensa lo descubrió saliendo de la casa del gobernador Alperovich en el mes de abril de 2006. El procurador general, digamos, el ministro fiscal, el jefe de los fiscales en ese momento, lo cambió en la investigación por el fiscal Carlos Albaca. El fiscal Carlos Albaca tuvo a su cargo la causa durante 7 años y estuvo bajo secreto de sumario. Ese fue el tercer juicio que se hizo. En este momento el fiscal Albaca está en la cárcel, condenado a 6 años de prisión por encubrimiento agravado. Pero lo más terrible del caso es que el homicidio de Paulina sigue impune y no se cumple la sentencia que se dictó cuando se condenaron a los jefes policiales, donde ordenaba la investigación penal a 40 personas, entre ellos al gobernador José Alperovich, por encubrimiento agravado, falso testimonio, abuso de autoridad, hecho que sigue impune y que, a pesar de denuncias que hice en la legislatura de la provincia de Tucumán, en diferentes ámbitos, el Ministerio Público Fiscal, protegiéndolo a José Alperovich, sigue pisando la causa y no avanza la investigación. Con respecto a la ley de víctimas, lo que me parece trascendental vuestra participación, cuando iniciamos las marchas luego empezamos a encontrar numerosas familias, cientos de familias que venían a visibilizar sus causas, porque hay una cuestión que es muy importante: la alianza brutal que existe entre la invisibilidad y la impunidad. Entonces, la desesperación de las familias por mostrar sus causas, por contar lo que le pasa. Yo lo escuché una vez decir a Matías, con tanta razón, como nos dicen muchas familias a nosotros: qué suerte que tienen a ustedes que le hacen entrevista por la televisión, salen en los diarios. Como dice Matías, miren esa suerte. Entonces, en esas reuniones que hacíamos, empezamos a encontrar denominadores comunes que, a pesar de los diferentes hechos, porque había familias con unas jovencitas violadas,
desaparecidas, homicidios, siniestros viales, de todo tipo de delitos, había denominadores comunes. Un gran denominador común era que había testigos en muchos casos, pero que los testigos tenían miedo. Y el otro gran denominador común era que, así como pasa hoy, la mayoría de las víctimas, las familias, eran muy pobres, de origen muy humilde. Entonces, nosotros, en diciembre de 2006, nos presentamos a la legislatura aprovechando una pelea entre el vicegobernador de la provincia de Tucumán y el gobernador Alperovich, y logramos que se sancionen dos leyes, la ley de asistencia a víctimas de delitos y la ley de protección a testigos. Fíjense ustedes, no había una ley en Tucumán de protección a testigos y asistencia a víctimas de delitos. Le estoy hablando de diciembre del 2006. Nunca la reglamentaron esas leyes y ni le asignaron presupuesto hasta el año 2016, que intervino el doctor Garabano, me acuerdo, que vino a Tucumán y tuvo que hacer escándalo acá. Las reglamentaron a la ley, pero no le ponen el presupuesto. Entonces, la lógica de estos muchos que se disfrazan de políticos y en realidad son delincuentes amparadores de asesinos, dicen, bueno, para que los calmemos a estos, le hacemos la ley, pero después no le asignan presupuesto. Y ya hay un axioma que dice, si uno quiere saber cuánto se ocupa un gobierno de algún tema, hay que ir al presupuesto. Fíjense ustedes, en el año 2016, en Tucumán se modificó, hizo una gran reforma al Código Procesal Penal. ¿Sabe en dónde aparece la palabra víctima en el Código Procesal Penal de Tucumán? En el artículo 82, capítulo 6. Hoy, el Ministerio Público Fiscal está vallado. Si cualquiera de ustedes vienen a Tucumán y quieren ir a entrar al Ministerio Público Fiscal, que se supone representa a los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia, no puede entrar y tiene que ir con un abogado. Entonces, todas estas son falencias que hay que superar y que lamentablemente el poder político, que es el que tiene que tener una mirada de acción sobre estas situaciones, está enfrascado en otras cuestiones. Esta tragedia, estos hechos terribles, estas bombas atómicas que han caído en nuestra familia, ha permitido que nos vayamos conociendo, nos vayamos juntando, vayamos estrechando estos vínculos y también vayamos conociendo a otras personas tan dignas y tan buenas que gracias a Dios no han tenido que pasar por nuestros padecimientos, pero que tienen una empatía y una solidaridad infinita, como la doctora Luciana Carrasco, como el doctor Gustavo, y muchas otras personas a lo largo y ancho de este país. Y también nos ha llevado, así como tenemos este conversatorio ahora, a conversar también por Zoom o muchas veces en forma personal en muchas provincias, y lamentablemente este es un hecho que se repite y que se repite estas situaciones de falta de asistencia y de falta de protección y de falta de derechos a la víctima y a la familia de víctimas de delitos. Miren, yo para ir terminando les voy a decir, en Tucumán hay casi 5.000 personas detenidas. Hay de a 60, 70 en la comisaría porque no hay lugar en las cárceles. Hay solo 2 jueces de ejecución de sentencia. Hay un uso y un abuso. ¿Cómo? Hay un uso y un abuso de las audiencias virtuales, cuando ustedes saben el valor que significan las audiencias presenciales, porque los seres humanos no solo hablamos con las palabras, hablamos con los gestos, hablamos con la mirada. Entonces, acá se terminaron prácticamente los juicios orales, todo es virtual, como también hay un terrible abuso de los juicios abreviados. Miren, a mí permanentemente me vienen a buscar familias de las víctimas y las víctimas diciendo qué pueden hacer para que no se hagan estos juicios abreviados, porque dentro del sistema hay una desesperación por llenar estadísticas. Entonces aquí se hace el juicio abreviado por homicidio, por violaciones, por desapariciones de personas, lo que no puede ser, es inadmisible. Entonces ustedes como operadores del sistema, actuales o futuros, tienen que bregar por estas cuestiones, porque eso también son sistemáticas violaciones a los derechos de las víctimas de delitos. Fíjense en ustedes
En la República Argentina, después de una ardua lucha, se sancionó el 21 de junio del 2017 la ley 27.372 de protección de derechos y garantía de víctimas de delitos, que entre otras cosas dicen que a las víctimas hay que tratarlas dignamente. Lo único que falta es que tenga que salir otra ley para que se cumpla la ley 27.372. Queda una gran tarea por hacer, hay que recorrer mucho camino. Todavía acá hay una doctrina zaffaroniana, lamentablemente. Nosotros no queremos menoscabar derechos de nadie, pero todavía las víctimas siguen abandonadas. Acá en Tucumán no hay asistencia legal, las defensorías están colapsadas. La verdad es un sistema que todavía deja mucho que desear, es una lucha larga. Ojalá que el nuevo cambio y lamentablemente en estas campañas políticas no escuchamos a ningún candidato con propuestas concretas para resolver de una vez por todas esta situación, donde hace falta asistencia integral a las familias víctimas de delitos, porque como todos saben, esto cae, como les decía, una bomba atómica a la familia, como le ha pasado a Vivian, mueren muchas veces los familiares de las víctimas directas. La mamá de Paulina, al siguiente año de lo que ocurrió también, se murió prácticamente de tristeza. Es muy doloroso, muy triste, y la verdad que nos queda por recorrer un camino arduo. Ojalá que ustedes nos puedan ayudar. Estas reuniones son de gran ayuda, así que le agradezco muchísimo al doctor Gustavo, al Colegio Público, a todos ustedes, a la doctora Luciana, y los saludo de esta provincia de Tucumán con un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande, Alberto. Muchas gracias por participar. Bueno, yo siempre creo que son muy importantes los testimonios de las víctimas, porque nosotros como abogados en el ejercicio de la profesión, muchas veces vamos a ser los que tenemos que ser como el nexo entre ellos y el sistema de justicia. Y el sistema de justicia realmente no solo que a veces no trabaja como esperamos, sino que también pareciera que hay que empezar a enseñarle de las cosas que pidieron ellos. Fíjense que hablaron de buenos tratos, hablaron de respeto, hablaron de dignidad. Y algo que es fundamental en esto, la necesidad del debate oral y público. Las víctimas también tienen derecho a la verdad, y en esto nosotros como abogados somos muy responsables. No ellos siempre están buscando la condena, sino quieren saber qué pasó. Y el debate oral y público, un debate con todos los principios que tiene la oralidad, de publicidad, contradictorio, de inmediatez, les va a dar a ellos una respuesta que necesitan. Como los escucharon a todos, les cae una bomba, una situación que nunca esperaron, y tienen derecho a saber qué pasó. Por eso nosotros como abogados tenemos que pelear para que se produzcan los debates y para que ellos puedan buscar esta verdad. Una de las cosas que logramos con la ley de víctimas es poder hablar, es poder lograr que las víctimas tengan derecho a decir lo que sienten. Hoy en día las víctimas no necesitan de una representación jurídica o constituirse como partes querellantes para poder actuar en una causa. Y esto nosotros como abogados lo tenemos que saber, porque muchas veces nos vienen a consultar las víctimas y nosotros preguntamos en qué etapa del proceso están, y la verdad que tal vez ya no nos podemos presentar como partes querellantes, pero eso no quiere decir que no tengamos un montón de trabajo para hacer. Hoy en día lo que contaba Alberto sobre los juicios abreviados, nosotros presentamos los escritos, nos oponemos al juicio abreviado y hemos logrado que se vaya a juicio y que se produzca el debate oral y público que la víctima tanto necesita. U otro ejemplo de las audiencias es el caso de Matías Bañato, que en la etapa de ejecución por primera vez fue la primera víctima que habló ante casación. Y no estábamos ni constituidos, ni hacía, obviamente que la ejecución uno no es parte, pero Matías pudo hablar y pudo presentar prueba, y la prueba que presentó Matías en ese momento sirvió para que la Cámara resuelva a nuestro favor. Entonces, como abogados, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer gracias a la ley de víctimas para ayudar a los que son nuestros clientes. Otra de las cosas que quiero recalcar en esto es que, fíjense que ellos no solo lograron la ley de víctimas, sino también lograron la modificación de la ley de ejecución,
se logró el registro de condenados por abusos sexuales, se logró también la modificación del Código Penal, Alberto logró en Tucumán la ley para que protejan a los testigos. Y acá me pregunto también, yo creo que somos todos operadores de este gran sistema de justicia, ¿por qué tenemos a las víctimas trabajando de legisladores y haciendo el trabajo que falta? Y también, ¿cuántas de las cosas que dicen esas leyes nosotros las podemos hacer cumplir sin necesidad de una ley que diga lo que dicen? Porque es verdad lo que dice Matías y lo que decía Alberto y Guille, hay cuestiones que son de sentido común. Por ejemplo, el violador que liberaron en el caso de Sole, nadie controló, nadie fue a ver a dónde lo habían liberado. Y ya había una ley previa. Y ahí faltó el Estado, faltó la presencia, faltó el control. Y nosotros como abogados es donde tenemos que estar y donde ejercer la profesión. Creo que excede a veces nuestra profesión de una simple representación legal cuando estamos trabajando con víctimas. Creo que también tenemos que aprender a hablar en lenguaje claro, en poder explicarles a ellos lo que pasa en un proceso con palabras que puedan entender. ¿Qué significa una prisión perpetua? Por ejemplo, Matías creyó que era para toda la vida y no es para toda la vida. ¿Qué significa una sentencia? ¿Qué significa un archivo? ¿Qué significa una falta de mérito? ¿Cuánto de eso como profesionales nosotros podemos perfeccionar para ser mejores en el ejercicio de la actividad que hacemos? Porque, a ver, terminamos a veces siendo psicólogos, terminamos siendo muchas cosas, pero para eso tenemos que prepararnos y por eso yo, la verdad que agradezco que estén acá, que los estén escuchando, porque cada palabra de las víctimas, cada cosa que nos dicen, nosotros como abogados las tenemos que tomar y ver qué nos falta para poder dar una mejor respuesta. Yo no me voy a poner a hablar de principio de inmediación, de contrariedad, creo que ustedes ejercen la profesión, saben qué significan, saben lo fundamental que es tener el testigo enfrente, porque nos podemos dar cuenta cuándo está mintiendo y cuándo no, y que no nos digan que es lo mismo por Zoom, porque no es lo mismo por Zoom, uno le ve la cara al juez, le ve la cara al fiscal, ese momento de la audiencia fundamental donde nosotros podemos pararnos, marcar, decir algo, no es lo mismo que sea por Zoom. Acá es importante el fallo Casal, como para que ustedes tengan en cuenta si tienen algún problema con el tema de las audiencias. Les voy a tirar nada más que eso. Hay un fallo de PLE ahora que decía que las audiencias, se había presentado una nulidad en contra de un debate por Zoom, no hicieron lugar. PLE, tengan cuidado que en ese momento hace hincapié en el COVID, hoy en día ya el COVID no está, entonces tenemos derecho a las audiencias orales y públicas como las teníamos antes, obviamente dentro de nuestra estrategia a veces las vamos a necesitar y a veces no, pero cuando sepamos que la audiencia va a jugar a favor de nuestros clientes, tenemos que usar el fallo Casal y tenemos que pedirlas porque tienen derecho a la verdad y tienen derecho a un debate y tienen derecho a estar presentes y a poder hablar y ser escuchados. Ahora, me parece fundamental que ustedes, si quieren, hagan preguntas a las víctimas, aprovechando que estén acá, y después, obviamente, si necesitan que les conteste algo, también estoy a disposición. Así que abro, Gustavo, a preguntas. Gracias. Bueno, cómo no, pueden hacer preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si la quieren escribir, la quieren decir, quieren, porque están silenciados, me levantan la mano. Yo quería... Sí, perdón, si me ¿quién está permiten un hablando? segundito. Sí, dale. Sí, yo quiero agregar algo para abonar lo que también explica la doctora Luciana, la importancia de los juicios orales. Fíjense ustedes, desde que por la causa del homicidio que sigue impune, porque este pacto de silencio que hay en Tucumán sigue funcionando, después se hicieron ya 3 juicios orales, y cada vez que se hizo un juicio oral, permitió avanzar la investigación a raíz de las declaraciones y de las pruebas que se iban incorporando en esos juicios orales, y permitieron abrir nuevas investigaciones. Por eso es tan importante, son tan importantes estos juicios orales y que se hagan rápidamente. Y también quiero decir que uno se tiene que transformar en periodista, investigador, abogado, sociólogo, psicólogo, tantas cosas.
Bueno, eso quería agregar, disculpe. Tenés mucha razón, Alberto, en lo que decís. Yo quería hacer un aporte. Tomo las palabras de Luciana. Es decir, quizás esta reunión en especial ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. No vamos a hablar tanto de derecho en esto, si bien dimos algunos principios generales de oralidad, algunos fallos, pero quiero poner un ejemplo de lo que es la participación de las víctimas y sus derechos en los juicios orales, en las audiencias. Ustedes saben que las víctimas tienen derecho a pedirle al tribunal, al presidente del tribunal, si es un tribunal colegiado o es un tribunal unipersonal, el derecho a declarar en libertad, en el sentido de hacer que el victimario, en este caso, salga de la sala de audiencias. Es decir, sin perder ningún tipo de derecho de defensa, como bien dice Alberto, como dijeron varios de los oradores, sin hacerle perder ningún derecho de defensa, que la víctima hable en completa libertad ante el tribunal, se pueda expresar, y eso es un derecho fundamental. Es decir, permanecer en la sala de audiencias y volcar todas los recuerdos, las emociones, como salgan, con palabras, hasta con llantos, ¿por qué no? Porque la angustia es parte de las víctimas en estos casos, y más en estos casos que recordaron acá los oradores, que son estremecedores. Eso también es un derecho, eso también es un derecho de las víctimas que establece la ley, que como ya dije es un hito, es el inicio de un camino a recorrer, y es obligación de los abogados hacer conocer a las víctimas cuáles son sus derechos, y esto que mencioné recién es uno de ellos. Luciana dijo bien, o dio un título, que va a ser el inicio de la última clase, en donde vamos a hablar sobre la participación de las víctimas o no dentro del proceso de ejecución. Manejamos en el programa de víctimas bastante doctrina, bastante jurisprudencia, y sobre todo casos particulares, inclusive acá en sede de los juzgados de ejecución de Capital Federal, sobre cómo tratan los jueces justamente de ejecución a las víctimas. Y el interrogante, Luciana dijo, por supuesto, las víctimas no son parte en el proceso de ejecución. Tiene mucha razón, Luciana, es así. Y esto lo dejo como un título para la próxima clase. ¿Por qué las víctimas no pueden ser parte del proceso de ejecución? ¿Por qué? Vamos a ir a las bases y a los fundamentos de la ley de ejecución, de la ley 24660, que dice expresamente eso, y vamos a escuchar opiniones, y quiero escucharlos a ustedes también, a ver qué piensan, sobre todo los abogados y las víctimas, sobre que no sean escuchados y que no sean partes en el proceso de ejecución. Si es un proceso justamente dentro del proceso penal global. Bueno, están levantando las manos, se ve que dije algo que conmocionó de alguna manera, espero no haber dicho nada raro. A ver, no sé, Matías, te doy la palabra. Sí. Gracias, Gustavo. Creo que dijiste algo muy importante y por eso, bueno, también creo que todos levantamos la mano, ¿no? Quiero que en ese punto que vos decís de la ejecución de la pena, creo que es otro de las causas, porque quizás no, estoy convencido de que mi caso fue emblemático, porque queda demostrada la importancia de la participación, ¿no?, de la víctima en la ejecución. Obviamente, como siempre dije, lo dijo recién Alberto, esto de que tenemos que agradecer de tener suerte, ¿no? Esto de que a nosotros nos acompañaban los medios de comunicación, que es algo que a mí también me llamó mucho la atención y por algo me sumé en esta lucha por la ley de víctimas, porque la verdad que me indigna vivir en un país donde uno como víctima tiene que depender de una cámara, de un programa de televisión o un programa de radio para que un juez se ponga a laburar y tengas la oportunidad de ser escuchado, ¿no? Es muy triste, la verdad que es muy triste. Pero quiero dejar un mensaje, más allá del tema de la importancia, por el simple hecho de
que considero que tenemos que tener esta posibilidad de ser considerados parte en todo el proceso, inclusive la ejecución, también marcar esto de que más allá del pedido de justicia, también está el tema de la seguridad de la víctima, que creo es un punto muy importante que no se pensó ni nadie contempló en el momento en que se armó la ley de ejecución de la pena, ¿no? Porque, insisto, yo tuve, como dije recién, la suerte, miren lo que les digo, ¿no? De que me amenazó por teléfono y no me vino a matar directamente a mí y a mi abuela, porque si no nos hubiese matado, si no nos hubiese amenazado ese día y yo no hubiera contado con la ayuda de todos los medios de comunicación. Brevemente, quizás como les dije, ustedes lo saben, pero yo cuando él me amenaza esa noche, yo lo primero que hago es hablar con mi abogada en ese momento. Ella estaba justo entrando a una audiencia, entonces yo le comento que había recibido una amenaza. No, la verdad, a veces poner en palabras todo lo que uno siente y lo que vive en esas circunstancias es imposible, ¿no? Para que ustedes lo puedan imaginar. Obviamente yo estaba en un estado de pánico total, porque obviamente sé que cuando él decía esto lo creía capaz de hacer cualquier cosa porque ya lo había hecho. Entonces cuando le explico esto a mi abogada, ella me dice, Mati, estoy entrando en audiencia, ahora salgo y te explico bien, pero nosotros en esta instancia no somos parte, así que espérame porque si vos vas solo al juzgado no te van a decir nada. Yo la verdad que estaba tan fuera de sí y no comprendía nada de todo esto. Igual, lo único que le dije, ¿qué juzgado es? Me dijo el juzgado, lo busqué por internet y me fui al juzgado. Me presenté, después las cosas de la vida dieron de que era el mismo juez del caso de Sole Wagner, que acá Guille les dijo, Axel López. Yo me presento en el juzgado para comentarle de lo que me estaba pasando y la persona que me atiende en la mesa de entrada me dice esto que vos decías, Gustavo. Cuando yo estoy en pleno relato explicándole lo que me estaba pasando, completamente desesperado, me interrumpe haciéndome una sonrisita preguntándome si yo tenía abogado o no. Le dije que sí, que estaba entrando a una audiencia, y me dijo, bueno, no te explicó que vos no sos parte, yo no te puedo dar nada de información. A lo cual yo, créanme, les juro por la memoria de ellos, yo me acuerdo que la miré y le dije, pará, digo, quizás no me estás entendiendo bien. Te estoy diciendo que la persona que me quemó vivo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, me está diciendo que no, me va a quemar a mí, a mi abuela. Si con todo esto que yo te estoy explicando, para la justicia argentina yo no soy parte, explícame qué más me tiene que pasar porque no me entra en la cabeza. La verdad que no me entraba en la cabeza porque aparte yo no le estaba pidiendo nada técnico. Y después, tristemente después, lo comprobé cuando hago pública esta situación, vuelvo a la misma mesa de entrada y créanme, faltaba una alfombra roja, porque me ofrecieron café, me dijeron que ahora me iba a escuchar el juez, y en ese momento no había ninguna ley de víctima. Por esto insisto en lo que yo les dije cuando hablé, que la ley por sí sola no va a cambiar realidades. Acá hay un tema de que evidentemente me podían escuchar, me podían dar información y podían haber sido un poco más humanos conmigo, ¿no? Pero bueno, quería remarcar la importancia, más allá del pedido de justicia, algo tan importante como es la seguridad de la víctima y que al no tener participación no era informada, no era tenida en cuenta, no era escuchada y no era principalmente protegida. Gracias, Gustavo. Gracias a vos, Mati. No sé si Alberto querés decir algo vos. Desmuteate, por favor. Ahí está. Sí, ¿qué tal? Sí, miren. Cuando fue el segundo juicio por el encubrimiento del homicidio de Paulina, donde fueron condenados los jefes policiales, el secretario de Seguridad de la provincia, yo pedí hacer uso de la palabra amparado en la ley de víctimas, la ley nacional de víctimas, para poder decir las últimas palabras. Y me acuerdo que mi abogado, bueno, tuvo que hacer toda una intervención, hablar con los jueces, y viene y lo llenan de recomendaciones, a ver, que sea prudente, que un montón de cuestiones para permitirme hablar, mientras que a los acusados se lo permite hablar libremente. Digamos, todavía queda ese resabio que hay con respecto a los derechos para las víctimas. Y con respecto a las leyes, se me vino a la memoria un dicho que leí una vez que dice, tiranos reyes, vacías leyes. Claro,
por más leyes que haya, si no hay la decisión de aplicarla como corresponde, y bueno, van a ser siempre leyes vacías. Acá lo que tenemos que bregar siempre nosotros es porque realmente haya una aplicación efectiva de las leyes, de las normativas, de las convenciones internacionales, fundamentalmente con respecto al derecho a las víctimas. Eso les quería comentar. Muchas gracias. Guille, no sé si vos también querías decir algo, que vi que... Sí, no, lo que yo quería decir que no, a ver, Matías va a estar de acuerdo conmigo en el tema de la ejecución. No todos los jueces de ejecución son iguales. La ejecución hoy del asesino de mi hija la lleva el doctor Pelusi, que es el titular del juzgado de ejecución número 4, y antes de que se diera la ley de víctimas, se reglamentara la ley de víctimas, él ya nos llamaba, así, nos hacía llamar para notificarnos de cualquier tipo de novedad o pedido que hiciera los presos que llevaban la ejecución dentro de su juzgado. Con lo cual, vemos que con la ley de víctimas hay algunos que van a seguir trabajando cómodos a favor de las víctimas y va a haber otros que lamentablemente nosotros recibimos quejas de muchas víctimas donde los derechos que tienen por la ley frente a los funcionarios policiales y judiciales, incluidos jueces, en jurisdicciones donde ya está la ley de protección de víctimas reglamentada, no lo toman en cuenta. Y yo creo que entonces la ley debería en el futuro incluir una sanción al miembro del Poder Judicial que no acata y cumpla los derechos de las víctimas. El poder hablar al final del juicio siempre en forma correcta tiene que ser un derecho que cualquier juez o cualquier tribunal, sea individual o tripartito, lo otorgue sin ningún problema. Todos son problemas. Hay que presentar escritos que muchas veces hasta son rechazados. Entonces, no importa tanto la letra de la ley, sino la aplicación de la ley. Yo tengo una teoría que es mía y nada más, que lamentablemente los legisladores, cuando hacen una ley, tiene que ser lo suficientemente taxativa para evitar que termine siendo la justicia interpretativa de muchos jueces las que llevan esa ley a una conveniencia o a un lugar donde no tenía el legislador puesto los ojos cuando la dictó o cuando la hizo. Gracias, Guille. Bueno, estamos acercándonos a las 18:30, que nos dijeron que más o menos será el horario. Sí. A mí me parece fundamental que ustedes como abogados se lleven de esta charla de hoy, que sepan que pueden hacer uso de estos derechos, que nosotros somos los que, tenemos que ocuparnos de que las víctimas puedan hacer uso de esos derechos. Muchas veces los tribunales tienden a darnos miedo de alguna forma o a prohibirnos no hay que hacerles caso, nos tenemos que presentar, tenemos que pelearnos por esto, nos tienen que escuchar, tenemos que poder presentar prueba. Bueno, la clase que viene se va a hablar bien de la etapa de ejecución. Yo creo que es uno de los lugares tal vez donde todavía cuesta muchísimo que se escuche a la víctima, que se la informe, que se la notifique. Un ejemplo por lo cual estoy peleando muchísimo ahora es, si como víctimas nosotros tenemos acceso a la información, ¿por qué no nos permiten acceder a los expedientes a través del Ex-100? Porque de alguna forma se nos está coactando como abogados realmente poder hacer llegar a la causa. Cuando uno quiere ver el expediente no te dejan, o te lo mandan y te mandan solo, no sé, la última parte por mail, tenés que estar presentando escritos. La realidad es que lo que debería pasar es que la víctima debería tener acceso al Lex, y esa es la forma hoy en día. O sea, si quieren virtualidad, bueno, la virtualidad tiene que ir acompañada de esto, de la posibilidad de acceso al Lex-100. Esto en ejecución cuesta muchísimo, lo logramos en el caso de Matías, pero solo logramos empezar a poder ver algunas notificaciones.
eso la realidad es que, ¿qué hacía? Que yo no pueda ver las pericias en el sistema, que eran fundamentales. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante. Vuelvo a repetir, no quiero ser pesada, pero las leyes no prevén todas las situaciones ni cambian todas las situaciones, pero nosotros como abogados sí creo que tenemos las herramientas para poder lograr que estos derechos se hagan efectivos. Está buenísimo que se capaciten, que sepan, y felicito de vuelta a Gustavo por haber organizado estas jornadas que son fundamentales para un ejercicio de la profesión de forma responsable, que creo que es lo que tenemos que tener como abogados. La responsabilidad en cada día en lo que hacemos, porque afectamos las vidas de ellos, que es mucho, muchísimo. Después de lo que pasaron, no nos podemos dar el gusto de mandarnos una macana cuando nosotros ejercemos la profesión. Así que bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, Luciana, muchas gracias a vos, muchas gracias a... Sí, Alberto, ¿algo? Sí, mire, yo estoy participando mucho en audiencias de ejecución de penas, porque los condenados ya están pidiendo las libertades. Sí. Entonces, siempre los jueces de ejecución de sentencias acá en Tucumán me dan la participación en las audiencias, que son virtuales, son por Zoom. Pero les quiero dejar como antecedente que acá en Tucumán yo soy el papá de la víctima, digamos, y lo mismo tengo participación en todas las audiencias que hay, donde se piden o domiciliaria, o que ya han cumplido los 2/3 de la pena, es decir, nos dan activa participación en ese sentido. Les quiero dejar como antecedente, yo sé que la jurisprudencia, los antecedentes sirven mucho en las etapas procesales y en los juicios. Muchas gracias. Bueno, Alberto, muchas gracias por el aporte. Bueno, he estado agradeciendo a todos los oradores, fundamentalmente a todos los que están participando. Fue un día complicado desde el punto de vista climático, así que doblemente gracias. Y bueno, vamos a continuar con la capacitación. Tenemos una clase por delante que va a ser en el mes de septiembre. Ahí van a recibir el correo con el link, como recibieron para esta última. Vamos a hablar un poquito de ejecución, vamos a hacer un redondeo de todo el desarrollo de la capacitación, con gente de Usina de Justicia y con el doctor Cónsole, que se va a reincorporar en la próxima reunión. Así que bueno, sin otro particular, agradecer también... Gustavo, sí. perdón que te interrumpa. Hay una pregunta que hizo Paula Carabelli, creo, que habla si se presentaron proyectos de reforma a partir de la ley Petri. Sí. No, que yo sepa, no, Luciana, no hubo pedidos de reforma de lo de la ley Petri. Creo que no hay ninguno vigente ahora. Igual tendría que retomar la agenda, pero creo que no había nada vigente en este momento que se esté tratando. Sí, perdón, Gustavo, que te interrumpí, pero era contestarle a Paula. No, está bien, sería una oportunidad la próxima reunión. Nosotros dentro del programa tenemos la idea, por eso pusimos como un hito fundamental la ejecución, porque sabemos que hay muchos problemas, así como decían que el juez de ejecución 4 tiene un criterio formado, hay otros jueces de esta misma jurisdicción que no piensan lo mismo. Por eso lo vamos a tratar, y es una idea que nosotros tenemos desde acá, desde el programa, de hacer una presentación y cambiar un poquito esta historia. Ustedes saben que la participación de la víctima ya la logramos en sede de los tribunales orales. Las víctimas tienen voz en el tema de las probation, también en el tema de los juicios abreviados. ¿Por qué no, digo yo, en la etapa de ejecución? ¿Y por qué no? También quizás traslado, tema bastante controvertido, pero también lo traslado desde Usina de Justicia, el que lee a Diana Cohen sobre la participación de la víctima en los casos de las medidas cautelares. Estoy hablando de los incidentes de excarcelación, de exención de prisión, en las prisiones domiciliarias. Bueno, está todo por hacer, está todo por discutir y por presentar. Así que bueno, no leí porque estaba hablando si hay alguna otra consulta, y si no, bueno, nos vemos en la próxima reunión, y les agradezco de nuevo por participar de esta capacitación, y a la gente de Usina de Justicia también por
con nosotros haber llevado adelante este proyecto en común. Bueno, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo grande, nos vemos. Gracias.